Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 15, del 22 al 27. Seguimos con actitudes, actitud de gente ganadora hoy. El pasado domingo comenzaba con Marcos 7:14, donde Jesús simplemente dice, oíd y entended. Recordemos y que decíamos que no es lo mismo estar oyendo que estar entendiendo. El entendimiento es muy importante en nuestras vidas. Si no entendemos las cosas, estamos en el horno. Muy importante ese entendimiento. Por lo tanto, también Pablo dice que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. También el apóstol Pablo dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Y la buena obra somos nosotros. Y vemos en Dios allí la actitud que Él tiene, que lo que comienza, termina. Porque el que comenzó, termina la buena obra. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Porque Dios lo hace. Dios no va a decir, no, hoy no voy a hacer nada con fulanito, con menganito. No tengo ganas hoy. No, Dios lo hace siempre, pero está de nuestra disposición, nuestra actitud. Yo puedo declarar, puedo orar, Señor, tú comenzaste la buena obra, lo que estaba incompleto se va a completar, pero no me puedo quedar de brazos cruzados, sentado, esperando que Dios haga, sino hago mi parte, mi función. Amén. Un modo de repaso siempre para recordar el pasado mensaje, y decía que no hace falta o no es suficiente, ser una buena persona. Y yo mencionaba el ejemplo de un compañero de trabajo, que un otro compañero me hizo ver, es bueno, pero bueno para nada. Y es cierto, a veces somos buenos para nada. Nos basta ser una buena persona si no tenemos una actitud correcta en la vida. Después decíamos que la actitud determina la forma en que vemos la vida. Y tenemos el ejemplo de José. José que estuvo en el pozo, que sus hermanos lo tiraron allí, que lo querían dar por muerto, lo dieron por muerto, que lo vendieron los mercaderes ismaelitas, que estuvo en la casa de Potifar, que cayó en gracia a Potifar, pero la esposa lo acusó injustamente, abuso, acoso sexual fue. ¿Y qué pasó después? Acusado injustamente, estuvo en la cárcel, fue jefe de la cárcel y después se sentó en el segundo sillón más importante del imperio egipcio. Estaba Faraón y estaba él. Tenía el sello que podía sellar todos los decretos. Tenía una inteligencia. ¿Qué fue la actitud? La actitud que nos enseña la palabra, la actitud que tuvo José. Creo que nosotros, si viviésemos una décima o milésima parte de lo que vio José, estaríamos muy achicados, no avanzaríamos. Por eso los ejemplos de la Biblia son para animarnos, para tomarlo y decir, si José pudo, yo puedo, porque es el mismo Dios, no cambió Dios. Porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. ¿Qué hago yo? Ahora, también hablamos de Pablo y sus actitudes. Decíamos que hay que expresar lo que Dios sembró, lo que depositó en cada uno. También decíamos que la actitud hará la diferencia entre éxito y fracaso, y mencionaba dos palabras muy similares que solamente una letra cambia: actitud y aptitud. Que muchos pueden ser aptos con conocimientos y habilidades que tienen que ver con el primer mensaje, pero con una mala actitud no sirve de nada. Podemos ver en los políticos. Muchos tienen muchos conocimientos, muchas habilidades, pero la mala actitud nos lleva hacia donde cada uno de nosotros estamos. Después decía que hay que renovar la mente, el corazón, la disposición, el deseo, el anhelo de crecer. Tenemos que anhelar crecer, no conformarnos. No tenemos que conformarnos. La actitud al comenzar una tarea afectará el resultado. Y daba el ejemplo del ejército de Israel ante Goliat. El grandote pegó unos gritos y todos se achicaron. Y después daba el ejemplo de David.
Entonces también decía que había que rever en nuestras vidas, desaprender y aprender cosas nuevas. Porque Dios tiene cosas nuevas. Es importante. Lo que aprendí en el pasado me sirvió en el pasado. Tengo que aprender lo del presente para que me sirva el día de mañana. Es un constante crecimiento. También decía que había que convertir los problemas en bendiciones, como José vendido en la cárcel. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que otras versiones dicen que haya la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y Él nos siguió, no conformó a los hombres de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, al status quo de su tiempo, sino que hizo lo que agradaba a Dios para cumplir el propósito en la vida. Así fue más o menos. Ahora, la actitud, a manera de introducción, se compone de 3 elementos. Primero, lo que pienso. Creo que ustedes me escucharon a mí decenas y decenas de veces decir la importancia de nuestra mente. Qué importante que son los pensamientos. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él, dice la Biblia. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Sigo teniendo los mismos pensamientos recurrentes de hace años y no los cambio? ¿Y que no edifican mi vida? ¿Anhelo mejorar en mi forma de pensar, renovar mi forma de pensar? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque es una decisión de cada uno, una elección de cada uno. Los pensamientos juegan un papel fundamental. ¿Esperas mejorar tu manera de pensar? Entonces eso tenemos que analizar en nuestras vidas. Los pensamientos son fundamentales. El segundo elemento para las actitudes es lo que siento, son las emociones. ¿Cómo están las emociones? Sigue habiendo emociones que trabajé o emociones malas que las trabajé y Dios las sanó. Porque a veces las emociones, no sé qué pensamos, que las emociones las creó el diablo. Sin embargo, todo lo creó Dios, nos puso emociones. Habrá emociones con las cuales tengo que trabajar y que Dios las sane. Porque una emoción que no la trabajo me puede anular en mi accionar, en mi vida. Ahora, tenemos que saber que lo que pienso y lo que siento está íntimamente relacionado. Tiene que estar en comunión para que nuestras vidas vivan vidas armónicas, estar en armonía. Y el tercer elemento, la respuesta a lo que pienso y a lo que siento, es eso. ¿Cómo respondo? En las acciones que tengo en mi vida. La respuesta a lo que pienso, a lo que siento, se transforma en acciones en mi vida. En el día a día. Por eso tiene que haber armonía. Renovar la manera de pensar. ¿Qué emociones tengo que no van? ¿Y por qué las tengo? Dios lo puede sanar. Lo podemos modificar cuando somos conscientes de eso. Las actitudes influyen. Las motivaciones, las experiencias pasadas, la voluntad, las emociones, lo que pienso y el ambiente que me rodea. Todo más o menos fue dicho en otras oportunidades. Entonces, preguntas. ¿Hay motivaciones que afectan las actitudes? ¿Hay experiencias del pasado que afectan las actitudes? La voluntad impide que mi actitud sea la correcta, que tu actitud sea la correcta. El ambiente que me rodea afecta tu actitud. Pensemos, no te vas a acordar de esto, porque son muchas preguntas, pero son importantes. Gracias a Dios que se grabe y uno lo puede ver. A mí me hizo muy, yo he contado otras veces, mensajes que me impactaban. Yo volví a ponerle el cassette, eran los cassettes, los chicos no saben qué es el cassette,
parece prehistórico, y se trababa y con la virón tenía que sacarlo, o no. Y si se te doblaba un poquito, salía cualquier cosa. Pero buscaba la forma. Y es importante eso. La actitud es la manera que diseñamos las cosas en nuestra mente. Y después, como dije antes, son las acciones que hay. Es nuestra carta de presentación con la gente que nos rodea. Con el mundo, con la sociedad. Ahora, la palabra nos enseña que tenemos, 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. Otras versiones dice el pensamiento de Cristo. ¿Quién instruirá al Señor? ¿Quién tiene la mente? La pregunta que hace Pablo y la afirmación que hace, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué extraordinario. Ahora, tenemos que asirnos de esa mente. La mente del Señor es una mente creativa. Hizo los cielos y la tierra. Mirá qué extraordinario. Tenemos esa mente. Pasa que nos cuesta creer. Nos cuesta creer que es así. Y mirá que leemos y que somos imagen y semejanza, tenemos la mente de Cristo. Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son más altos, como diciendo, tenés la mente, pensá más alto. No pienses a nivel aquí, como todo el mundo piensa, terrenal. Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué Dios nos deja eso? Porque quiere que crezcamos en esto, que avancemos en esto. Diseñar pensamientos correctos. Jesús diseñó pensamientos correctos. Dice un poema, un tal Samuel Miller, creo que es escocés, no busqué, dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Es muy conocido, por lo menos lo he visto en muchos lugares, me parece oportuno mencionarlo. Qué importante que es esto. Entonces, podríamos hablar de una primera actitud, que es la actitud de la fuerza interior. No lo externo, la fuerza interior. Y vamos así ahora a Éxodo capítulo 15. Y prestemos atención a este pasaje maravilloso, lo que Dios nos está enseñando acá. A partir del verso 22, 15-22, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Acordémonos, Shur, porque acá hay unas palabras, unos lugares que nos van a dejar una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Entonces partieron por el desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, acordémonos, Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Algunas versiones dicen una madera, un trozo de madera, la mayoría, y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres, otra vez la palabra oír. Antes, el otro día decía en Marcos 7:14, oíd y entended. Acá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¡wow! ¿Cuántos verbos? ¿Cuántas cosas importantes que le estaba dando en el desierto? Quejándose, habían tomado el agua dulce, pero te dice,
Tenés que escuchar atentamente a Dios. Dar oído es como diciendo entender. Es hacer lo recto y guardar todos los mandatos. Y guardar todos los estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim. ¿Dónde llegaron? A Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Unos versículos pero extraordinarios, toda la enseñanza que está dejando el Señor al pueblo que había salido de la esclavitud y para nuestras vidas también. Cuando yo me propongo hacer algo en la vida, cualquiera de nosotros, lo que sea, estudiar, capacitarme, hacer un negocio, planear un viaje, etcétera, etcétera, lo que sea. Y tengo que llegar de un lugar a otro para graficarlo. En medio del camino me puedo encontrar dificultades, vamos a llamarles piedras en el camino, que son las frustraciones, que a veces no salen como yo quiero las cosas. Porque me enfermé, porque me dejé estar, porque lo dejé para otro día. Puede haber mil excusas, pero son piedras en el camino. Frustraciones tenemos todos. Esas piedras en el camino me pueden hacer enojar. Me pueden hacer desviar del camino. Podemos patear la piedra y después qué dolor que tengo en el pie. Me puedo enojar con Dios. Me puedo enojar con el que me rodea, etcétera, etcétera. Porque sucede esto y podemos quedarnos llorando y no avanzar y la actitud se fue para cualquier lado. Me olvidé. Y podemos decir, ¿todo me pasa a mí? ¿Cuántas veces podemos? ¿Pero será posible que todo me pase a mí? No, todo no nos pasa a nosotros. Si nos pasaría todo, no existiríamos. Pero lo decimos, lo declaramos y lo declaramos sobre nuestra vida. Y es muy importante. Y sobre las piedras, también muy viejo esto, dice que un distraído tropezó con la piedra. El violento la usó como proyectil. Un emprendedor construyó con las piedras. El caminante cansado la usó de asiento. Jacob la usó de almohada. Para los niños es un juguete. Para un poeta hizo una poesía. David mató a Goliat con una piedra. A Esteban le tiraron piedras y dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. El gran Miguel Ángel de una piedra extrajo la bella estatua de David, admirada hasta hoy en día. Con las piedras, en la Biblia, las piedras hacían altares de adoración. Con las piedras hicieron un monumento conmemorativo cuando cruzaron el Jordán. Ahora no estaba en las piedras, sino en la actitud de los hombres y mujeres ante las dificultades. Ahora, podemos caminar sobre las dificultades, podemos caminar sobre las piedras. Claro que sí se puede. Recuerdo cuando Natalia había nacido, nos mudó unos hermanos de la iglesia, le habían recibido una casa y nos alquilaron la casa en Cipolletti, nueva a estrenar, y le pusimos césped adelante, césped atrás, pero la entrada del auto le pusimos un montón de piedras, porque los vientos y la tierra de allá te la regalo. Un montón, pero muchas piedras. Y Natalia aprendió a caminar sobre las piedras. No es fácil, pero aprendió, no le quedaba otra. Tenemos que aprender a caminar sobre las piedras, sobre las dificultades. Ahora, la actitud de un ganador es aprender a caminar sobre las piedras para llevarnos hasta Elim. Ya vamos a ver qué es Elim. Sabemos y conocemos, he mencionado muchas veces, que muchas de las palabras de los lugares tienen un significado espiritual muy profundo y muy importante que tenemos que tomar. Ahora, el nivel
de dificultades nos forma una tolerancia. ¿Qué nivel de tolerancia tenemos en nuestras vidas? Si toleramos esas pruebas, las piedras en el camino, todos tenemos un nivel de tolerancia. ¿Cuál es mi nivel de tolerancia? ¿Cuál es tu nivel de tolerancia? O mejor dicho, pregúntatelo a vos mismo. ¿Hasta dónde tolero las cosas? Ahora, ¿cuál es mi reacción ante la frustración? ¿Sigo adelante? ¿Lo voy a intentar de nuevo? ¿Sigo avanzando? ¿Son piedras que tengo que caminar por encima? Ahora, hay personas que se encuentran con una piedrita chiquitita así y se pegan un tiro. Es así, y lo ven todo oscuro. Pero depende de cada uno. Yo no puedo decir, fíjate eso con la piedrita. No, depende de cada uno, de ese nivel de tolerancia, de la disposición que haya en el corazón, cómo desarrolla la actitud. Y otros tienen un montón de piedras y siguen adelante. Y siguen adelante. Porque cuando más baja es el nivel de tolerancia interna, la fuerza interior, peor es. Pasa un mosquito, ahí tengo dengue. O como mencionaba cuando llegué, que esta semana fui a un negocio, por el miedo al COVID, unos protocolos, pero como fue hace 2 años. Y cuando le pusieron alcohol hasta los billetes que me devolvieron. Uno era de Julio Roca, terminó borracho de tanto. Dijo, wow. Porque el miedo nos baja las defensas y no tenemos tolerancia en nuestras vidas. ¿Es así? Ahora, Dios no nos quita las piedras del camino. Dios nos prueba. Dios nos da fortaleza interior. Si hay aguas amargas, para que esperemos que sean endulzadas. Son pruebas en nuestras vidas. Son pruebas en nuestras vidas. Por eso la actitud de un ganador vence esos obstáculos. Ahora llegamos a la palabra Elim, después vamos a ver otras cosas. Elim es un lugar de fortaleza, significa fuerza, significa alegría. Dios nos quiere llevar a un lugar de fuerza, de alegría, no de tristeza, de amargura. La Biblia nos dice, nos enseña que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos fortalece, no, tenemos que fortalecernos. El Señor nos lleva la palabra y tenemos que tomar la palabra y creerla que realmente es así. Ahora, el Señor nos da gobierno, pero gobernar sobre nuestras vidas, no para gobernar sobre los demás. Sobre las circunstancias. Tenemos que aprender a confiar que Dios tiene el control. Si una persona viaja en un avión, tiene confianza en el piloto, en el comandante del avión. Si una persona viaja en un barco, tiene confianza en el capitán. Viajas en un colectivo y tiene confianza en el chofer. ¿Cómo no confiamos en Dios? Que Él tiene el control de las cosas. Si suceden las cosas es por algo. Por algo tenemos que aprender en nuestras vidas. Ahora, ¿para qué necesitamos ser fortalecidos? En el poder de su fuerza. Para cumplir el propósito. Dios está tan, no sé si usar la palabra, empecinado que cumplamos el propósito, que Dios nos dio todos los recursos. Nos dio su palabra. Ahora, tenemos que saber en nuestras vidas cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestras fortalezas. Para esa ponerlas al servicio del Señor y que el propósito se cumpla. Pero también es muy importante saber en nuestras vidas cuáles son nuestras debilidades. Porque las debilidades, si no las trabajamos, nos pueden destruir. Nos pueden ser un estorbo para cumplir el propósito de Dios. Identificar en qué soy débil es de suma importancia.
porque puedo comenzar a trabajar eso para que se convierta en una fortaleza. O simplemente para que no sea un estorbo, para que me deje avanzar en mis vidas. Ahora, 15:22 dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Shur tiene el significado siguiente: pared, muro o fortificación. Por eso dije la importancia, pero también sabés que lo que significa la misma palabra: entrada, puerta de cimiento. Ahora, uno tiene que aprender a escoger correctamente en la vida. Israel se encontró con un muro, una pared. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a beber? No hay agua. Y Dios le estaba abriendo una puerta para el futuro glorioso del pueblo. Se estaba abriendo una puerta. Dios está abriendo puertas en nuestro tiempo, en nuestras vidas. Al pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Nosotros tenemos las promesas de Dios. Tenemos que asirnos de esas promesas de Dios, tomarlas para nuestras vidas. El pueblo lo acompañó la palabra siempre. Y puedo mencionar que el Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Fue para los tiempos donde escribió David este salmo, para nuestras vidas también. O como dice Jeremías, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. El Señor está con nosotros. Jesús lo dice: yo estoy con ustedes. Ahora, tenemos que ver como Dios ve. No, como antes decía, nos cuesta entender, pero tenemos que comenzar a creer que podemos ver como Dios ve, porque la Biblia me dice que estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. No es que estaremos, ya estamos. Podemos ver como Él ve. Es en tiempo presente. Por eso Jesús dice: lo que es imposible para los hombres, ¿cómo puedo ver como Dios ve? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Me gusta ese aclaró Jesús. O también Jesús dice: ¿cómo que sí puedo? Cuando iba a liberar al muchacho, preguntó Jesús: todo es posible si uno cree. Todo es posible. ¿Cuál es mi actitud? Los discípulos dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Hay cosecha. ¿Cuál es nuestra actitud? Ahora, el pueblo se encontró con Mara. No eran aguas dulces como el Nilo, tantos años habían estado allí. Eran aguas amargas, pero en realidad la Biblia no dice, pero no sé cómo se llamaba ese manantial. Ellos le pusieron Mara. ¿Por qué? Porque significa amargor. Mara es amargor. Acuérdense, Noemí: no me llaméis Noemí, póngame Mara, porque amargura tengo. Ellos le pusieron ese nombre. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Cómo definimos las cosas que nos pasan? ¿Qué nombre le ponemos? Uy, qué mala suerte que tuve. Uy, qué amargura que tengo. Uy, qué tristeza que tengo. ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo a las cosas? Y este pueblo acababa de cruzar 3 días antes el Mar Rojo. Qué espectáculo tremendo, emocionante. Que se abran las aguas, las paredes eran de agua. Los pececitos ahí mirando, los tiburones, las ballenas. No es tontería lo que digo. Pasaron en seco y ahora se estaban quejando. Se amargaron. Qué fuerte, ¿no? Ahora,
Pasa siempre así, la culpa la tiene el otro. La culpa la tiene el otro, la actitud ante las dificultades. Dice que Moisés oró, Dios le mostró, ahí esta versión dice un árbol, pero otra versión dice un pedazo de palo, una madera, y la tiró al agua y las aguas se endulzaron. ¿Acaso el madero, la cruz de Cristo, no endulza nuestras vidas? No endulza nuestras vidas. No cambia nuestro lamento en baile. No nos saca de tinieblas a su luz admirable. Esa es la misericordia de Dios. Son nuevas cada mañana. Por eso, ¿cómo vives tu Mara? Tenemos que ver como Dios ve. Creer lo que la palabra dice. Pero también Mara se deriva otra palabra que es moré y que significa lluvia temprana. Y también significa arquero, no el Dibu Martínez que ataja en la selección, arquero con arco y flecha. Esos significados tienen. Entonces uno tiene que determinar en la vida si quiero ver como veo yo o como Dios ve, si escoger ver aguas amargas, mi vida será amarga. O también escoger la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? La palabra, la primera hora del día. Todas veces que vemos agua en la Biblia tiene que ver con la palabra. Esa lluvia temprana es lo primero, que la palabra sea lo primero en nuestras vidas. O vernos como ese arquero que con las flechas, que es la palabra de Dios, se abre camino en medio de las dificultades. Pero llegamos a Elim, en lugar de fuerza, de ser fuerte. Dios tiene esos lugares preparados. Siempre, siempre. Dios siempre prepara lugares preciosos para cada uno de nosotros. Por eso, un hijo de Dios tiene que avanzar siempre. No mira para atrás ni para tomar impulso. La Biblia nos dice, pero Jesús le dijo a aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Esta versión es más dura, parece. No es apto, dice. A veces leemos la palabra apto y no nos causa tanto impacto. Pero no sirve en el reino de Dios. Pero lo maravilloso, que acá en Elim, llegaron a Elim, el último versículo, dice que había 12 fuentes de agua. No había una, que hubiera sido pero extraordinario. Ni 2, ni 3, había 12 fuentes. Me habla de abundancia. ¿O acaso Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia? Él, que es la fuente de vida, que es mucho más que 12 fuentes. ¿Cuál es nuestra actitud? Ahora, no hemos nacido para ser escasos. La abundancia es algo que Dios diseñó para nuestras vidas. Lamentablemente, lo he dicho otras veces, que esta abundancia se toma para tener los bolsillos llenos y las arcas llenas, nada más que para eso. Cuando estamos llenos en el interior, cuando corren ríos de agua viva en nuestro interior, vemos las cosas de otra manera. Esa es la abundancia principal que debemos tener cada uno de nosotros. 12 fuentes representan una posición de autoridad de gobierno. 12 tribus, 12 discípulos, 12 frutos que da el árbol de vida, que habla Apocalipsis, y otras veces también. 12 tiene que ver con totalidad también. Ahora, aquí nos habla también de un proceso. Habla que allí los probó. Allí los probó, dice. Ahora, a veces no queremos ser probados, pero somos probados. El ser probado es necesario para pulir nuestras vidas, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, para sacar las impurezas, para que podamos funcionar como Dios quiere que funcionemos. No podemos evitar el proceso. Cuando queremos evitar el proceso, se hace más largo.
Pensemos en Israel. 40 años. Mirá, quisieron evitar por la queja y todo eso. 40 años de su vida. El Señor nos recuerda esa autoridad. Nadie nos puede arrebatar la autoridad que Dios nos deja. Solamente nosotros la podemos anular por no creer. Así de simple. Ahora, ese crecimiento que debemos tener cada uno de nosotros, lo que nos dice también la Biblia, crecer a la estatura del varón perfecto. Cuando crece la palabra en nuestras vidas, crecemos en autoridad, va creciendo dentro de nosotros. Porque la palabra es viva y eficaz. Pero también no solo había 12 fuentes, había 70 palmeras. La palabra 70 en la Biblia representan lo completo, la perfección de Dios. Por eso Elín es un lugar de alegría, no de tristeza. 70 palmeras. El Señor nos equipa, el Señor nos envía. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquel que la buena obra comenzó será fiel completarla. ¿Nos damos cuenta de las actitudes del Creador que puso su mirada en unos simples mortales para que reflejemos a Cristo aquí en la tierra? Que lo reflejemos a Él. Ahora, las palmeras, creo que todos conocemos, que tal es su altura, tales son sus raíces. No importa tanto la copa, sino nuestras raíces en la palabra. Nuestras raíces en la palabra. Cuanto más raíces, más profundas sea, mejor nos veremos nosotros. Y por último, para cerrar, el número 70 representa el ojo de Dios. O sea, vuelvo a repetir, necesitamos ver como Dios ve. Ver como el Señor ve. Necesitamos eso. Creer que esto puede ser posible para cada uno de nosotros. O sea, no podemos evitar cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con las dificultades? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Le ponemos nombre de Mara? Porque hay gente que está decidida a ponerle siempre Mara y refleja amargura. Me han escuchado muchas veces decir, oh, ese es cristiano, pero con la cara de vinagre que tiene, no hacemos nada. Es cierto eso. No es un chiste. Es un chiste para darle un poquito, un toque, pero es una realidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué actitud ponemos ante las dificultades? Si nos espera un Elín en nuestras vidas y vamos a ser probados para crecer, para avanzar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre del cielo, tu palabra no nos deja de sorprender de lo maravillosa que es, de lo profunda que es, de lo extraordinaria que es. Qué bueno, Señor, que podamos tomar de tu palabra cada día de nuestras vidas, esa porción que nos da una riqueza interior, que podamos crecer, ser profundos en ella. Eso nos ayudará a caminar con seguridad en nuestras vidas, a caminar sobre las piedras, a caminar sobre las dificultades, tener esa actitud de gente ganadora. Hay mucha gente que no te tiene, Señor, que no te reconoce, pero toma estos conceptos sin saber que son bíblicos.
Y le va bien porque es tu ley y no cambia. No cambia, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos caminar con certeza, con seguridad, con fe, creyendo que todo es posible. Señor, que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados, que podamos ver como tú ves. Señor, que podamos ver en el desierto esa puerta abierta y que Israel no la veía, que lo podamos ver en las pruebas, que hay algo más allá, que hay un Elim, que hay un Elim. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por la vida de tu Hijo. Gracias por esa redención maravillosa. Gracias por tu amor incomparable. Señor, una vez más, tomamos de tu palabra. Y Padre, que cada uno de nosotros podamos experimentar esta palabra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios bendice tu vida.